Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos con ustedes en este tiempo que tenemos para meditar en la palabra de Dios. Estamos agradecidos con ustedes por que se dan este tiempo para meditar con nosotros en esta bendita palabra de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a iniciar una serie donde vamos a hablar de las cuestiones básicas del cristianismo. Y para empezar, vamos a hablar de Dios. Sí, Dios, ¿quién es Él? Algo que pareciera tan básico, pareciera tan esencial, pero que es muy importante en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza bíblica. Es bueno conocer a Dios y es mucho mejor conocerle de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, ya que sin ese fundamento de la Biblia, si no tuviéramos la Biblia, no tendríamos manera de poder conocer a Dios, ya que ah, para conocer a Dios es necesario empezar conociéndole a través de la Biblia. Déjeme decirle que la Biblia no es el intento del hombre por conocer a Dios, como muchas personas piensan. La gran mayoría de personas que no han leído la Biblia, que no han sido enseñadas en cuanto al conocimiento bíblico, piensan que la Biblia es un esfuerzo humano simplemente, es una colección de libros, de escritos de personas que a lo mejor vivieron una vida santa y que en cuanto a su experiencia con Dios es lo que han escrito. Sin embargo, esto es parte solamente de la verdad que nos enseña la bendita palabra de Dios. La realidad es que, si bien es cierto que la palabra de Dios nos muestra a hombres que escribieron en cuanto a lo que ellos experimentaron y ellos vivieron en su relación con Dios. Lo que creemos en cuanto a la Biblia y que sabemos por revelación de ella misma es que la palabra de Dios, y oiga bien esto es bien importante que usted lo entienda, lo memorice, lo viva, lo practique, lo crea y asimismo lo enseñe. ¿Por qué? Porque este principio que le voy a dar en este momento es sumamente fundamental para el cristianismo, para el conocimiento de nuestro Dios. Déjeme decirle esto, Dios se revela a través de la bendita palabra, a través de la Biblia. La Biblia entonces no es el esfuerzo del hombre por conocer a Dios, más bien es Dios revelándose al hombre a través de su palabra. Es decir, todo empieza con Dios. Dios ha mostrado, ha revelado a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, ha revelado su carácter, ha revelado su naturaleza, ha revelado lo que Él quiere que nosotros conozcamos de Él para que de esta manera le podamos adorar correctamente, le podamos amar y servir correctamente como Él quiere, de acuerdo al estándar, de acuerdo a lo que Él ha prescrito para nosotros. Si la Biblia fuera el intento del hombre por conocer a Dios, tendríamos entonces en la Biblia un sinfín de dioses, un sinfín de maneras diferentes de adorar, porque eso es lo que el hombre ha creado. Si usted conoce un poco de historia, usted puede irse, por ejemplo, a estudiar las culturas mesoamericanas, las culturas latinoamericanas, que ahora son, pero en ese tiempo prehispánicas, a las culturas antiguas como de Babilonia, como la cultura china, etcétera. Y usted podrá darse cuenta que cada uno, cada nación, cada país, cada etnia tenía su manera particular de adorar a su Dios y hacerse un Dios de acuerdo a su concepto, de acuerdo a lo que ellos pensaban que era Dios. Entonces tenemos una gran variedad de dioses en el mundo. Hay gente que adora al sol, hay gente que adora a la luna, hay gente que adora a las estrellas, hay gente que adora a el agua, la lluvia, el maíz, el frijol, bueno, a todo le ven cara de Dios y todo quieren adorar. Y para adorar a esos dioses, como en Medio Oriente, que adoraban bueyes, que adoraban serpientes y otros ídolos, bueno, la gente se inventa un culto, se inventa una manera, una forma de adorar a su Dios. Sin embargo, en la Biblia encontramos a ese Dios que se nos muestra en la Biblia y que no es un Dios común,
No es un Dios como los demás dioses, no es un Dios limitado, no es un Dios para cada área de nuestras vidas o para cada necesidad que tenemos, sino que es el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios sustentador de todo lo que vemos y de todo lo que existe. Es el Dios por sobre todas las cosas. De esta manera, al mostrarse en la Biblia a ese Dios que no está limitado, que no tiene ningún tipo de limitantes, es el Dios que vive por los siglos de los siglos, que llena los cielos, que dice la Escritura que tiene a la tierra como estrado de sus pies, es decir, como un escalón, y al cielo como el trono, como su trono. Entonces, podemos decir que ese Dios que nos muestra la Biblia es el Dios por sobre todos los dioses. No hay Dios que se compare al Dios que nos muestra la Biblia. Es el Dios por sobre todo, en la tierra, en el cielo y por sobre todo el universo. Ese Dios que nos muestra la Biblia es el que se ha querido dar a conocer a nosotros. Él es el que de alguna manera ha buscado la forma de hablarnos en palabras sencillas, de tal forma que en muchas ocasiones tomó forma humana para darse a conocer a nosotros. En el Antiguo Testamento tenemos apariciones de Dios, como en aquel día que dice la Escritura que Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda, cuando pasaron 3 varones, dice la Biblia, y él los detuvo, los invitó a comer, y él no sabía que era Dios, y dice la Escritura que después de cenar, le dieron una profecía, que pronto él tendría un hijo. Y Abraham era anciano, dice la Biblia que su esposa se rió porque escuchó desde la cocina, desde donde estaba cocinando, escuchó la profecía que le daban estos varones y se rió, pero todo lo que le dijeron estos varones se cumplió. Al año había nacido Isaac. Y qué precioso. Él supo que era Dios y ofreció sacrificios a esos seres, a esas personas que se le habían aparecido. A ese Dios que se ha aparecido en forma de persona. De esta misma manera tenemos muchas apariciones en el Antiguo Testamento de ese Dios y teológicamente se les llaman parusía en una palabra griega que quiere decir la aparición de Dios o de Cristo en el Antiguo Testamento. De una forma visible, corporal, tangible, pero que sencillamente lo hace para que nosotros le podamos conocer. Algo que es también bien importante es que no podemos estudiar a Dios. Él es una persona, el Dios creador es una persona, y cuando hablo de persona no hablo de cuerpo físico. Es importante entender que una persona está compuesta, es decir, nosotros somos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el que nos ayuda a conectarnos con Dios, el que nos habla de una necesidad que tenemos de Dios. El alma es la que nos hace de alguna manera emocional. Entendemos que en el alma se asientan las emociones, los pensamientos y la voluntad, y de alguna manera el alma nos ayuda a tener una convivencia con los demás seres humanos y conocer el contorno, el entorno donde vivimos. El cuerpo nos ayuda para movernos aquí en esta tierra, pero finalmente es una gran limitante. Entonces, somos seres compuestos de espíritu, alma y cuerpo. En el caso de Dios decimos que es una persona, no porque tenga cuerpo, pero sí porque es un espíritu viviente, es un espíritu que lo llena todo, es un espíritu creador. De hecho, la terminología para aplicárselo a Dios es incorrecta, perdón por haberlo dicho, pero Dios es espíritu, como lo menciona Juan capítulo 4. Dios es espíritu, así lo declaró nuestro Señor Jesucristo. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Así que Dios no es un espíritu, Dios es espíritu. Y no necesita cuerpo, pero sí es un Dios personal porque tiene emociones, pensamientos y voluntad. Él no es un Dios impersonal como la energía. Algunos atribuyen al sol propiedades de Dios y dicen que Él es Dios, pero sería simplemente un Dios impersonal, si es que lo fuera. Sería un Dios impersonal, simplemente una energía. Sin embargo, el Dios que nos presenta la Biblia es todo lo contrario, es un Dios personal.
es una persona que te entiende, que siente, que razona, que toma decisiones. Y por eso, porque es una persona, dice la Biblia que Él nos hizo a su imagen y su semejanza. Así que cuando la Biblia declara que Dios nos hizo así, a su imagen y semejanza, no habla precisamente de un cuerpo porque Él no tiene cuerpo. Algunos um, tratan de entender esta frase y de poder de alguna manera aplicarla y dicen, bueno, entonces Dios tiene ojos, Dios tiene orejas, Dios tiene dos manos, Dios tiene pies. Y sí es bien cierto que en la Biblia en algunas ocasiones Dios nos habla como si tuviera estas partes de un cuerpo. Dice que sus ojos ven toda la tierra, contemplan toda la tierra para buscar a un hombre recto de corazón que le adoren. Entonces, dice, sus ojos contemplan toda la tierra. Y no porque tenga ojos físicos como los de nosotros, sino sencillamente porque Él lo ve todo, lo ve todo. Lo dice de esta manera para que podamos entenderlo. En alguna otra ocasión dice que Él se ríe. En otra ocasión dice también que Dios se enoja. Entonces tiene emociones. Él es ese Dios creador y sustentador del universo. Así que Dios se revela en una máxima manera en la Biblia, pero también Dios se revela a través de la creación. De hecho, esta es la primera manera en que Dios se reveló al ser humano. Dios se revela a través de su creación. De tal forma que ninguna persona tendría excusa de conocer a Dios simplemente si nos limitáramos a conocer la creación. Si nos ponemos a observar, la perfección de la creación es asombrosa, asombrosa. En cualquier punto, en cualquier cosa que lo veamos, si vemos la perfección de una flor, de un ave, de un cuadrúpedo, a lo mejor un león o algún otro animal, y vemos la perfección en que están hechos, cómo tienen agilidad, tienen habilidades, cómo los pájaros pueden volar, cómo pueden dominar el aire, bueno, es tanta perfección. Algunos, muchas personas ahora con la teoría de la evolución piensan que sencillamente todo sucedió de una manera espontánea, sin una causa aparente, que todo fue de alguna manera pues buscando por sí misma la mejoría en su especie y cambiando de especie, pero es una locura en realidad. Es una locura porque ah, no podemos, eh, ni siquiera los científicos tienen las bases ciertas o la manera de comprobar que lo que dicen es cierto. En realidad, lo he dicho muchas veces, se necesita más fe para creer lo que los científicos dicen que para creer lo que Dios dice. El Dios de la Biblia, el Dios creador, es un Dios sumamente inteligente que ha hecho todo con gran perfección. Por ejemplo, usted en la mañana puede, después de haberse dado un baño, contemplarse en el espejo y ver la perfección de Dios en su vida, en su cuerpo. Nada más mirándose a los ojos, qué perfección de poder mirar, de poder distinguir los colores, de poder distinguir a lo lejos y de cerca. ¿Y cuánto han tenido que hacer los creadores de cámaras, de esas cámaras fotográficas o de video, para poder tener algo parecido a lo que son los ojos, las cualidades que tienen los ojos? Entonces, eso sencillo es tan grande, tan perfecto, tan especial, que nos habla de un Dios creador inteligente. Así podemos seguir distinguiendo o estudiando toda la creación y ver que hay un Dios todopoderoso. Romanos 1, 19 al 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Y aquí está hablando precisamente de conocer a ese Dios todopoderoso. Dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, o sea, está, se puede ver por cualquier manera en todas las cosas creadas. Podemos saber que hay un Dios. Dice, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, las cosas que no vemos de Dios, su eterno poder y su deidad, el hecho de que Él es Dios, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Otra vez nos vuelve a enfocar hacia la creación, las cosas que vemos, las cosas que observamos, las cosas que hay aquí en la tierra por naturaleza, el agua, las diferentes especies de plantas, las diferentes especies de árboles frutales, todo lo que está incluso diseñado para nuestra alimentación. Todo eso que tiene los nutrimentos necesarios para sustentarnos a nosotros. Bueno, es terriblemente asombroso que todas las cosas nos indiquen que hay un Dios creador inteligente. Hace poco vi un video en internet hablando precisamente de la complejidad del ADN, y la persona que explicaba esto, un científico, explicaba que el ADN, las células que tenemos, donde se encuentra la información de nuestros padres, que traemos todo eso que heredamos de nuestra genética, dice que el ADN es como un libro de cientos de tomos que están allí detallando cada cosa de cómo habríamos de ser, desde el color de nuestros ojos, desde el color de nuestro cabello, el grosor de él, el color de nuestra piel, la estatura, todos los detalles de cómo deberíamos de ser están ahí en el ADN. Y es un gran libro, un libro muy grueso, que con cientos o miles de páginas que almacenan toda esa información. Él decía, si pudiéramos imprimirlo, sería así, como un gran libro. Y no puede un gran libro surgir de la nada, o por casualidad, o porque alguien botó las letras al aire y cayeron ya formando los cientos y miles de palabras que existen en un libro. De la misma manera, es una locura pensar que todo esto tan perfecto que vemos en la creación haya sido simplemente el hecho de la casualidad. No, hay un Dios inteligente, un Dios sustentador, un Dios que mueve, que sustenta, que ve, que dirige, que guía, que hizo todas estas cosas, pero que hasta hoy las mantiene. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí nos habla precisamente del cielo, como las estrellas, las constelaciones, todo lo que vemos en las noches y que ha sido estudiado hace miles de años por personas que se han puesto a observar y que lograron agrupar las estrellas y le pusieron nombres a esas que ahora conocemos como constelaciones, y que tienen nombres como Piscis, Cáncer, bueno, todos esos que ahora también se conocen como signos zodiacales, pero que fueron tomados precisamente de la observación de los cielos, y cómo aún esos grupos de estrellas nos hablan de Dios, de cómo es Dios, de su carácter, de su amor, de su santidad, pero también de su justicia. Entonces, todas estas cosas creadas nos hablan de ese Dios. Aún el firmamento anuncia la obra de las manos de Dios. Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aquí nos habla de cómo es que Dios lleva el control de
todo lo que consumimos aquí en la tierra, como tiene sus tiempos, sus temporadas, hay temporada de lluvia, hay temporada de sequía, pero todo esto está bien ordenado por Dios para que las plantas eh, pues germinen y fructifiquen para nuestro sustento. Entonces, todo está regulado por Dios. Así que estas porciones de la Escritura nos muestran que el ser humano puede saber que hay un Dios por las cosas que han sido creadas. El mundo es un diseño inteligente que necesitó un creador inteligente. Pero Dios también se revela en el corazón de los hombres. Él ha provisto a los hombres de un sentido interno de lo correcto y lo incorrecto, lo que normalmente llamamos conciencia. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, porque no conocen la Biblia, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahí nos está diciendo que ya hay una ley escrita en todos los hombres, en los corazones de cada hombre, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que todo hombre, todo ser humano, toda persona sabe por naturaleza, porque Dios lo ha puesto en su corazón, sabe lo que está bien y lo que está mal. Por eso se dice que somos seres morales. Somos seres morales porque hemos sido creados a la imagen de un Dios moral. Él es el que nos indica lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. Y lo comunica a nuestro espíritu. Por eso en nuestro espíritu sabemos qué cosas están bien de las que hacemos y qué cosas están mal. Hace unos días hablaba con una persona recién convertida a Cristo, tiene poco tiempo de haber tomado su decisión por Jesús, y decía, pues antes de conocer a Cristo, que andábamos mal y hacíamos todo lo incorrecto y hacíamos cosas malas y todo ello, decía, y por ignorancia, bueno, ella misma se corrige y dice, en realidad no era por ignorancia, porque cada uno sabíamos qué cosa estaba bien y qué estaba mal. Y es exactamente de lo que le hablamos en esta ocasión. Dios se revela en el corazón de cada hombre, dándonos eso que nosotros llamamos conciencia y que nos indica que somos seres moralistas, que fuimos creados a la imagen de un Dios moral, de un Dios santo. Así que en nuestro corazón sabemos que hay un Dios. De hecho, los seres humanos por naturaleza también somos adoradores. Todo hombre, toda persona tiene el anhelo, el deseo en su corazón de adorar algo o a alguien. Y al no conocer a Dios, al Dios Todopoderoso del cual le hablamos, del cual nos habla la Biblia, entonces la gente busca adorar cualquier cosa. Por eso de ahí el dicho que dice que el que no conoce a Dios ante cualquier piedra se hinca. Y es que en realidad así es. Como dije al principio, en todas las culturas del mundo, en cualquier parte del planeta, las personas que se han agrupado, que han vivido en comunidad, han formado sus propios dioses, aún con todas las limitaciones que conocemos, porque ellos mismos no conocían o no tuvieron o despreciaron en algún momento la revelación de que hay un solo Dios todopoderoso. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. ¿Se ha dado cuenta de eso? Nadie piensa en que va a morir o que posiblemente muera hoy o mañana. Todos hacemos planes para 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, otros más aventados hacemos planes para 10, 15 o 20 años, porque aun cuando ya estemos viejos, ninguno piensa en que probablemente hoy o mañana tenga que partir de esta tierra. Todos tenemos un sentido de eternidad en nuestro corazón, como que de una manera natural pensamos en vivir por siempre y que no se va a acabar esta vida. Sin embargo, tenemos que sentarnos y reflexionar que en realidad no es así. Si bien tenemos un sentido de eternidad en cierta manera,
también la Escritura dice que nuestros días están contados en esta tierra. No sabemos cuándo vamos a partir de este lugar, no sabemos hasta cuándo vamos a vivir en esta tierra y por lo tanto tenemos que preparar nuestras vidas para el encuentro con nuestro Dios. Tenemos que pedir perdón, humillarnos delante de nuestro Dios, reconocer que hemos pecado y reconocer que solamente Dios tiene la solución a nuestro problema de pecado y de maldad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 al 5, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia significa deseos desordenados, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran, oiga bien esto, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Así que cuando la gente ignora, en este caso, a Dios o la voluntad de Dios, no es porque Dios no haya querido revelarse. No es porque Dios no haya querido darse a conocer al hombre. Si la gente ignora que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que vive y gobierna sobre todo el universo y que ha venido a pagar el precio de nuestro pecado, que fue capaz de dejar su trono, su gloria, para venir a encarnarse, tomar forma humana y morir en una cruz para saldar la deuda de nuestro pecado. Si la gente lo ignora, es porque voluntariamente lo ignora, dice la palabra de Dios. En otra ocasión, en otro texto de la Biblia, dice que cuando la gente le busca a Dios, cuando la gente sinceramente y con todo su corazón busca a Dios, entonces Dios se le revela a él. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente, a pesar de tener ese sentido que llamamos conciencia, de saber lo que está bien y lo que está mal, y que hay un Dios que en algún momento nos va a llamar a cuentas, preferimos ignorarlo voluntariamente. Ese es el gran problema. El gran problema no es Dios que no se haya querido revelar al hombre. El gran problema es que el hombre no quiere conocer a ese Dios que le ama tanto. El problema no es que haya un pecado que nos separa y que nos divide de Dios. El gran problema es que el hombre quiere seguir ignorando que hay un Dios que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros para derribar esa barrera de pecado y para que volvamos a tener esa comunión íntima con Dios. El problema entonces no es Dios, el problema somos nosotros. Nosotros como humanos, como personas que a pesar de tener conciencia, a pesar de saber que hay un Dios y que vamos a vivir por la eternidad en algún lugar del universo, a pesar de todo eso, queremos ignorar voluntariamente a Dios. Por eso, amigo que me escuchas en esta ocasión, quiero pedirte que aproveches este momento para doblegar tu voluntad, para humillarte delante de Dios, para reconocer que ese Dios que creó los cielos y la tierra está pendiente de ti y de todas tus necesidades, pero no solamente tus necesidades físicas, sino aún tus necesidades espirituales, y que te ama tanto que fue capaz de dar a su Hijo único para morir en la cruz y pagar tu deuda de pecado. Amigo que me escuchas, hoy es tu tiempo, hoy es tu día, hoy es la oportunidad que tienes para venir a Jesús, pedirle perdón y tener vida eterna. Y así, de esta manera, vivir por la eternidad en la presencia de nuestro Dios. Si quieres hacerlo, ora conmigo estas sencillas palabras. Dile así: Señor Jesús, en este momento reconozco que tú eres Dios. Reconozco que sí, en mi corazón yo he sabido siempre que hay un Dios. He sabido también que es bien, que está bien y que está mal. Gracias a que tú has puesto ese sentido, esa conciencia en mí. Señor, hoy reconozco que he pecado, que he hecho lo malo. Hoy reconozco que lo único que he procurado hacer es el mal. Pero hoy, Señor, me arrepiento de todo corazón y vengo a ti pidiéndote que me perdones, que me laves en la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz, que me hagas un hijo de Dios y que me des, Señor, el regalo de vida eterna.
Quiero vivir para siempre en tu presencia, Señor. Perdóname, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.